Ya tenemos los 4 estrellas y ya tenemos los 4 estrellas de la segunda mitad incluido. Así que muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en el análisis de los 4 estrellas. Que muchos dirán, Fin, salió ayer y tú ayer no subiste el vídeo. Siempre lo subo al toque mi rey cuando se publica, pero ayer estuvo el abismo. Y me diréis, Phil, has subido muchos días 2 vídeos al día. Ya, pero como los editores están haciendo un trabajo increíble para vosotros y cada día estáis más contentos con la edición de los vídeos, ayer estaría bien que fuese solo el abismo y hoy ya tenéis el análisis de los 4 estrellas de las 2 partes de los 2 banners de primera y segunda mitad de la 6.6. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Si os gustan los editores y queréis que la edición mejore más todavía, que esto es para vosotros, apoyar mucho más los vídeos. Tenéis 2 bendiciones gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí un día más. Que aproveches si estáis comiendo y recordad que los puntitos del hype es lo que más ayuda y recomienda los vídeos. Y vamos con los 4 estrellas de los banners de Logen, Nicole, Durin y Mabuika. Primera mitad, Nicole, Durin y Prune de 4 estrellas. Y luego vienen Razor y Fischl, ambos también personajes de la Aquelarre para poder armar equipos. Pues bueno, aquí hay que deciros, sobre Nicole y Durin ya he hecho 85.000 vídeos. De hecho me faltaría uno de si Durin merece la pena y como veis no ha entrado en calendario el vídeo de si Durin merece la pena. No ha habido un Durin merece la pena y debería haberlo hecho, pero bueno. Pero son sumamente interesantes y poderosos. La única limitación que tienen hasta ahora es que posiblemente no pasen del top 5 para arriba porque están Mabuika, Skirk y los 3 equipos lunares, pero que igual tengan un equipo top meta con algún carry de derretidos crío que no es Logen en SNI Naya. Esta última posibilidad puede no existir nunca, así que para mucha gente, si ya no entran a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, pues ya sabéis que media comunidad empieza a justificarse que no tiene protogemas pero les gustaría tenerlo y decir, no, que skip, que esto, que lo otro. Y ahora después de la funa es verdad que mucha gente tampoco quiere ni tirar ni siquiera gastar dinero. Para los que les da igual todo el tema de la funa, recuerden usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción, código LOOKUP. Y en el vídeo, creo que es la parte 3 de todos los vídeos de la funa, explico cómo sí podéis utilizar Lootbar correctamente para los que todavía tengan algún problema por los meses pasados que hubo pues un baneo de algunas UIDs de personas, pero esto ya no tiene que ver con Lootbar, es un baneo general en todas las plataformas, pero se puede solucionar. Entonces, Nicole, Bennett 5 estrellas, pero de nuevo para equipos por debajo del top 5. Varesa, Kinich, Barca, bueno, los monopiros os explico en otro vídeo y que posiblemente haga un vídeo de mejores equipos de Nicole. Y todos los personajes que vayan con ataque generalmente pues mejora bastante más que ir con Bennett, sobre todo los que llevan algún sub DPS que también necesita ataque, como puede ser Durin o la propia Xiangling incluso. Entonces, Nicole es interesante y es poderosa, su C2 y su arma más todavía para quien vaya a sacarlas. Luego, Durin, exactamente lo mismo que Nicole y prácticamente son un pack indivisible de 2 personajes, Durin más Nicole, que son el soporte puro, que es el Bennett 5 estrellas y la Xiangling 5 estrellas, que pensamos que nunca llegarían y aquí están. Y ahora mismo el meta ya no gira en torno a Bennett y Xiangling como hace 4 o 5 años completos de Genshin Impact. Los equipos de ambos son los mismos que he explicado en otros vídeos, así que esperar al vídeo de mejores equipos de Nicole. Ahora, los 4 estrellas, a lo que hemos venido. Primero llega Prune. Prune sí es muy interesante, está a la altura de Sakarosa como 4 estrellas, aunque ella se va a quedar prácticamente en el nicho de jugar estos equipos que son los de Durin y los de Nicole, porque ella necesita el bufo de ataque de la consonancia Piro más el bufo de ataque que da Nicole a todo el equipo, y ella bufa al equipo hasta un 50% de daño infligido, la C6 le da 300 y pico de ataque también a todo el equipo, y aparte sombra verde más cazador de dragones como posibilidad. No siempre llevará cazador de dragones Prune concretamente. Entonces, es un 4 estrellas muy, muy, muy fuerte, sinceramente. O sea, es uno de los mejores 4 estrellas que han salido. Pero es verdad que ya tenemos demasiados anemos que hacen lo mismo y que son muy fuertes por ser sombra verde y algunos cazadores de dragones. Así que bueno, Prune sí que va a generar una nueva core que va a entrar pues al top 7 o 8 de mejores equipos, que va a ser la de Prune, Nicole, Durin, donde se aprovechan Barca, Klee, Arlequino y cualquier otro carripiro que pongas ahí en las nuevas variantes de monopiro. Así que Prune es interesante y funciona sin tener la C6, que esto también es interesante. Luego, Razor y Fischl. Razor, hablaríamos de Razor solo si queréis armar uno de los 2 mejores equipos actuales de full 4 estrellas del juego, que sería el full equipo de Razor prácticamente, que es Razor con Bennett C6 que lo imbuye,
con Chevreuse para activar los bufos y la propia Fischl que está en el banner. Sería un nuevo equipo de sobrecarga con la nueva consonancia del Aquelarre, con los bufos del Aquelarre, de la propia Fischl y del propio Razor, y se puede upgradear esto si metéis un Durin en vez de Fischl y jugáis Razor, Durin, Chevreuse y Bennett C6 porque Razor necesita imbuirse de Pyro para aprovechar todos estos bufos y sus propios nuevos bufos. Razor actualmente junto con Noel y Gaming son los 3 mejores DPS de 4 estrellas del juego y de hecho Razor, si hablamos de Noel con Columbina Linea, Noel es mejor DPS 4 estrellas, pero si hablamos de full equipos de 4 estrellas o de inversión baja sin tantos 5 estrellas en los equipos, entonces Razor es el mejor DPS de 4 estrellas del juego. Su C6 actualmente ahora es importantísima porque le mete 10 de probabilidad, 50 de daño crítico y el set del Aquelarre que a él le sirve le mete 20 de probabilidad, 43% de ataque. Y además ahora, aunque tenga un coste de 80, sabéis que ahora tiene una nueva pasiva del Aquelarre que hace que la ulti con unos 135 aproximadamente de recarga tenga permaulti. Ahora es un carry que se puede construir mucho más sencillo y llegar a capear la proporción crítica, aparte de llevar el arma de barca, lo activa del todo el arma de barca, y Razor puede llegar en mi caso a 90 de probabilidad, 300 de daño crítico y ser el mejor personaje para full free to play, tener el mayor daño de tu cuenta posiblemente, para quien le guste o para quien fue main Razor en su momento. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y Fischl es y siempre será espectacular. De hecho, tiene otro bufo más ahora y aparte de, ya sabéis que con la consonancia del Aquelarre, si hay algún Pyro en el equipo, pues Durin, Chevreuse y cualquier cosa, o Nicole, ella va a hacer, si salta una sobrecarga, que ella misma y el personaje en campo ganen 45% de ataque, y si hay algún hidro y salta algún electrocargado, ella y el personaje en campo van a ganar 180 de maestría, aparte de lo que era Fischl, que es un DPS, un sub DPS espectacular, con muchísimo daño unitarget, que antes la gente decía, bueno, que sea unitarget igual es un problema, pero ahora, como todos los bosses, la conflagración y los abismos son grandes enemigos unitarget, ahora que Fischl sea unitarget ya no es un problema. Y el nuevo bufo de Fischl es mejor que todo lo anterior. Antes tenía el set de Compañía Dorada, pero la gente decía, no, sí que bueno es Compañía Dorada, ya, pero Compañía Dorada te da 75% de daño en la habilidad elemental solo en el daño del cuervo de la habilidad elemental. Gran parte del daño de Fischl es su C6, que no se beneficia al Compañía Dorada, y su talento, que por cada reacción electro genera otro multihit extra del ataque total, escalar con el ataque total de Fischl. ¿Qué significa? Que con el nuevo set del Aquelarre, que le va a dar 40% de daño elemental a sí misma y 40% de buen daño elemental al personaje en campo, aparte de darle 20 de recarga para casi no buscar recarga en Fischl, ahora Fischl que tenga un set que le mete 40% de daño elemental a todo lo que hace y 40% de daño elemental al personaje en campo, siempre y cuando no lo lleve otro personaje en su equipo como la propia Nicole, ahora Fischl tiene un nuevo mejor set que da más daño total a ella y al equipo que el set de Compañía Dorada. Hay que refarmear a Fischl completa. Igual no lo recomendaría porque hay muchos equipos donde vas con Nicole y Nicole al final es verdad que activa su propio set, pero si vas por ejemplo en un Razor full free to play, como no lleva nadie el set del Aquelarre, pues Fischl llevaría el set del Aquelarre haciendo que Razor tenga 40% más de buen daño elemental, Electro y Pyro, Fischl también, y luego Chevreuse y Bennett, que Chevreuse llevaría Son de Antaño y Bennett llevaría Nobleza, pero bueno, mucho texto. Y ahora, segunda mitad, y si queréis una build actualizada de Fischl, de Razor o de quien sea, dejadmelo en los comentarios. A lo mejor hago ese vídeo que hice en su momento de build resumida de y meto 4 personajes en las builds, que de hecho podrían ser Razor, Fischl, Bennett y Xiangling, para dejarlas actualizadas en un vídeo, así que dejadme en los comentarios si queréis una build de 4 personajes, Razor, Fischl, Bennett y Xiangling, ahora que vienen los banners. Y en la segunda mitad sabéis que llegan Logen y Mavuika,
Logen es el peor carry promocional del juego y sería técnicamente el mejor carry gratis si fuera del permanente, pero como Hoyoverse le ha apetecido y merecida funa hacer el payaso básicamente, pues ahora es un promocional porque ha visto que le gusta a la gente en redes y es el peor carry promocional del juego. Bueno, igual es un poco mejor que Seaswine o alguna cosa más, pero Seaswine no es un carry. Así que no tiréis por Logen, no lo recomiendo y de hecho, aunque os guste, protestar y no tirar por Logen para que no vuelvan a hacer esta clase de tonterías. Y luego Mabuika es un carry espectacular, top 4 o 5 del juego, peleándose con Skirk, ya sabéis, según tipo de constelaciones y demás. Y cuando una cuenta es full free to play y tenéis varios equipos lunares, pero todos hace cero, de hecho os expliqué que Mabuika y Skirk están como súper parejos, al igual que Flints y al igual que Nefer igual, o sea que hay un side como expliqué, que todos los equipos pegan muy parecidos, solo se distancian ya cuando empieza a haber constelaciones. Así que Mabuika sigue siendo espectacular, porque si tienes un par de artefactos mejores o tu Mabuika tiene su arma, igual Mabuika, aunque tengas el equipo de Nefer y de Flints, es el segundo mejor equipo de tu cuenta. Así que Mabuika sigue mereciendo la pena, el mejor carry Pyro del juego, y dudo que la Power Creepen, al menos en su nicho de derretir, Pyro sobre el crío haciendo por 2. Y sí, como vuelvo a decir, sigue mereciendo la pena y es muy fuerte Mabuika. Igual hago un vídeo si merece la pena una semana antes de que llegue. Y luego los 4 estrellas, Mika no sirve para nada y aún no se han filtrado bufos a los personajes antiguos de... ¿Os acordáis que os dije que iba a haber unos bufos a pues los personajes físicos Mika, Eula, luego Noel, Jhin, Kaeya, Lisa y creo que Diona? Bueno, Diona de hecho se confirmó y todo y luego lo borraron en la beta. Pues bien, no se sabe nada. Si en la 6.7, que faltan unos días desde que veis este vídeo, por fin se confirman estos bufos, pues igual Mika tiene unos bufos e igual es mejor. Por ahora es inútil porque solo bufa el físico. La única física es Eula. No tiene pinta, por lo que estoy viendo, que vaya a haber algo físico en Notcry, porque de hecho el superconductor estelar nuevo no bufa el físico, solo bufa el daño electro y crío, así que Mika es inútil, pero disclaimer, puede cambiar si en 3 días se confirman bufos a personajes de Mondstadt, aunque os dije que mi teoría es que sí estaban trabajando estos bufos, pero viendo que prefieren vender reacciones con personajes pay to win y que ya estos bufos gratis no se puede beneficiar nadie, creo que han preferido quitar los bufos gratis a cambio de reacciones estelares pay to win, o que la gente, si quiere mejorar equipos, pues saque personajes nuevos, que al final es gastar dinero. Esa es mi teoría, pero bueno, ojalá me equivoque y en 3 días digan, venga, bufo a Mika, a Eula, a Lisa, a Kaeya, a Diona, a Jhin y a Noel, y hablemos de los bufos y hagamos muchos vídeos de ello. Y luego Bennett y Xiangling. Bennett sigue siendo el mejor soporte defensivo del juego, teniendo en cuenta que está en el equipo de Mabuika y que sigue siendo, si Bennett es C6 y Nicole C0, mejor que Nicole. Luego Nicole C2 armas sí es mejor que Bennett, pero eso es balleneo, como siempre dije, así que no contaría para todo el mundo. Así que Bennett es Jesucristo y ojalá saquéis los dupes que os faltan en este banner. Sí merece la pena, la C1 es muy importante de Bennett y quien ya lo tenga con algunos dupes, ojalá consigáis la C6 si vais por Mabuika. Y por último, Xiangling. Carlos, si estás viendo este vídeo, ojalá consigas la C6 de Xiangling que te falta. Es un mod de la comunidad. Así que nada, Xiangling, lo que falta de Xiangling es básicamente que todos prácticamente la tenéis C6, que la regalan gratis por jugar el Abismo piso 3 los que estén empezando a jugar. La C4 es súper importante, creo que es injugable a día de hoy sin C4. Si no sacáis o tenéis a Durin, Xiangling es muy importante y de hecho tener a los dos también es extremadamente importante y Xiangling siempre será bastante poderosa. Y la C6 de Xiangling le mete 15% de bono año piro a todo el equipo, así que si queréis jugar el equipo de Barca y no tenéis a Durin, pues Xiangling va ahí, en donde va Durin, en el equipo de Barca, o prácticamente a día de hoy ya por fin salió la Xiangling 5 estrellas que es Durin, pero Xiangling sigue siendo extremadamente poderosa de forma general en la mayoría de equipos del juego, sobre todo de forma free to play. Y si Logen hubiera sido el permanente, el mejor equipo gratis free to play del juego hubiera sido Logen, Xiangling, Bennett y otro personaje extra, cosa que ya no es así, así que igualmente la core de Xiangling Bennett free to play para los nuevos sigue siendo espectacularmente poderosa. Así que Xiangling también merece la pena, pero bueno, como no vais a tirar a Logen la mayoría y a lo mejor muchos ya no tiráis a Mabuika, igual el segundo banner se queda como de ahorro para Sandrone. Por último, estamos sorteando bastantes packs de 100 en directo de todos los gachas, porque comenté en un vídeo anterior que igual dejaba de sortear en general muchísimo en los vídeos y demás por protestar de cara a Hoyoverse. También dejé bastante claro que ya se había acabado la protesta y la gente no estaba protestando, entonces expliqué que los creadores siempre pasó que nos quedábamos protestando y al final nos perjudicábamos nosotros porque ya no protestaba nadie, pero los creadores o no gastábamos dinero o no regalábamos cosas o no sé qué, y yo dije en el vídeo, dejé muy claro que voy a poner límites y no voy a dejarme perjudicar porque al final la gente se enfada una semana y luego se le olvida, así que
Los packs que sorteo son para todos los gachas, preferentemente todos los demás por protestar, pero si quien lo gana elige Genshin, pues yo le regalo el cupón de Loot Bar y que lo gasten lo que le dé la santa gana. Así que estamos sorteando un montón de packs de 100 en stream para todos los gachas canjeables por Loot Bar, incluidos los de Hoyoverse, tranquilos. Así que poquito más, veniros a los streams, gracias por estar un día más. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sean miñis y chaito.